Con mucho gusto les doy la bienvenida a esta mesa redonda de Investment Insights. Como saben, la hacemos cada mes y en este mes de octubre definitivamente tenemos cosas que discutir. El objetivo de estas mesas, de esta mesa de Investment Insight, es proveer información de valor de primera mano que nos ayuda a tomar mejores decisiones patrimoniales, escuchando directamente las ideas y perspectivas de personas clave. Y como en las sesiones anteriores, nos acompaña Héctor Madero Rivero, presidente del Consejo de Administración de Corporación Actinver, Julio Serrano, director de capitales del grupo, y Enrique Covarrubias, el Chief Economist igualmente del grupo Actinver. En la sesión de hoy, quisiéramos que fuera muy dinámica, habrá una brevísima introducción, una revisión rápida de la situación y los eventos más relevantes, los 5 minutos a cargo de Julio y Enrique. Y después, tres preguntas a debate. La primera pregunta será, en este mes de octubre, ¿qué podemos esperar, dado el escenario político electoral de Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en México? La segunda pregunta es, después de la elección, aquí haremos un pequeño debate de quién cree que va a ganar, quién va a ser el ganador y qué podría suceder en términos de mercado con ese ganador. Y la tercera pregunta es la pregunta que a todos nos atañe, es ¿en qué invertir? ¿Cuáles son los sectores, las empresas, las monedas que podrían ser muy buena oportunidad de inversión o de preservación de capital o según la estrategia que cada uno esté buscando? Entonces, les agradezco mucho a todos su asistencia. Gracias, Héctor, Enrique, Julio. Y les recuerdo a todos que esta sesión se va a grabar, la vamos a distribuir de manera grabada. Julio también preparó un paper respecto a sus perspectivas que también se distribuirá. Y al final de la sesión tendremos un breve espacio de preguntas y respuestas. Trataremos de responder la mayor parte, pero siempre quedan por resolver y siempre les damos seguimiento después del evento todas las preguntas. Entonces, les agradezco a toda la asistencia y pues empezamos con la breve introducción. Enrique, Julio. Sí, gracias. Gracias a todos por regalarnos un ratito de su tarde para hablar del entorno económico y de mercados, tanto lo que pasó en el mes de septiembre como lo que estamos viendo en octubre, ya a un mes de las elecciones en Estados Unidos, un evento sumamente relevante. Déjenme les comparto una pequeña presentación para poder hacer esto un poco más estructurado. ¿Qué pasó en el mes de septiembre? Tuvimos eventos principalmente macroeconómicos que estuvieron moviendo de una manera muy fuerte al mercado. Recuerden que los eventos de salud del presidente Trump en realidad ya fueron en el mes de octubre, pero ahorita mencionamos algo de eso. Durante el mes de septiembre se confirmó que la economía global tocó fondo. Creo yo ya podemos afirmar que todas las economías del mundo están en una fase de expansión, una expansión que va a ser y está siendo sumamente paulatina, pero el resumen de los daños en este 2020 es que va a ser la mayor contracción a nivel global desde la crisis posterior a 1929, es decir, el año de 1930 de caída. Solamente una economía a nivel global va a tener esta recuperación en forma de V, que se había estado anticipando, que es el caso chino, ya muy estables los pronósticos de crecimiento, tanto de analistas como de funcionarios del mismo gobierno chino, esperando que este año crezca 2% y el próximo año 7.6%. Las economías emergentes, de hecho, no han terminado de revisarse los pronósticos a la baja, pero ya cada vez son más pues pequeñas estas revisiones. Las economías emergentes en general, como ustedes pueden ver ahí, dependen mucho del espacio que tenían los gobiernos para apoyar a sus economías. Algunas, como Brasil, tuvieron pues la idea de inyectarle muchos recursos el gobierno de Bolsonaro a las familias para que este año no fuera tan fuerte la caída, pero aún así casi 6% de contracción. Y las economías desarrolladas, que van a tener una contracción sumamente fuerte, pero mucho menor que la de las economías emergentes, y el próximo año ya se vislumbra algo de recuperación. Ahora, esto obviamente está generando presiones inflacionarias a nivel global. Es normal, cuando tenemos una recuperación económica, sobre todo en las economías desarrolladas, se van a estar observando presiones inflacionarias. En algunos lugares, como en Estados Unidos, serán más acotadas, serán más lentas. En algunos países, como el Reino Unido, van a ser algunas presiones inflacionarias más fuertes, y por eso lo que vimos durante el mes de septiembre fue esta comunicación tan seria de los bancos centrales de países desarrollados, donde le decían a la gente, no se preocupen, entendemos que va a venir
una inflación en nuestro país, pero no por eso vamos a estar subiendo las tasas en este momento. Vamos a dejar que la economía, pero por mucho se supere la tasa objetivo de inflación de estas economías y después ya veremos si es necesario o no subir las tasas para controlarla. Por lo pronto, las presiones inflacionarias ya han comenzado a aparecer en algunos lugares y a pesar de eso, la Reserva Federal, por ejemplo, mandando la señal de que las tasas las van a mantener en 0%, incluso hasta el 2023 o más, si es que llegara a hacer falta. Comienza a haber ya algunas presiones fiscales y creo que esto es relevante porque algunas economías como la de Estados Unidos han logrado claramente hacer que su economía más o menos se estabilice, más o menos comience a verse algo de recuperación, pero una economía como Estados Unidos con una moneda tan fuerte y con la posibilidad de poder emitir deuda casi de manera infinita con las tasas al 0%, el balance público de Estados Unidos este año, es decir, lo que va a gastar por encima de lo que va a ingresar su gobierno como porcentaje del PIB, va a llegar al 16% de déficit, pero no están preocupados. Ya el próximo año verán qué es lo que hay que hacer para regresar a finanzas públicas un poquito más sanas. En algunos países, como en Brasil, ya comienza a haber algunas señales de alerta. Se vislumbra que el déficit este año va a ser del 16%, pero también comienzan a aparecer, incluso en Brasil, presiones inflacionarias por esta recuperación. El Banco Central está preocupado. Implícito en algunos instrumentos de mercado, ya incluso está la posibilidad de que Brasil suba, no que recorte, que suba tasas este año. Lo más probable es que sea hasta el próximo, pero con eso un nerviosismo de que al incrementarse las tasas en estos países vaya a comenzar a haber presiones de finanzas públicas. Finalmente, antes de pasar a mercados, sobre todo dejarle la palabra a Julio que nos detalle un poquito más de lo que sucedió en las bolsas, los bancos centrales, como les mencionaba, han hecho lo posible para apoyar a la economía con recortes de tasas. En el caso mexicano, como es el caso de la mayoría de los bancos centrales a nivel global, en realidad estos recortes de tasas ya estaban llegando al límite. Ya no se volvió a recortar la tasa en nuestro país en 50 puntos base, solamente fue de 25 puntos base. No sé si ya se cerró el ciclo de recortes a nivel global, pero yo creo que estamos ya muy cerca. Incluso en el caso mexicano, pero por mucho 25 puntos base más, y eso sería el final de esta historia. En algunos países sé que es por problemas internos, pero por ejemplo en Turquía incluso ya comenzó el ciclo contrario de incremento de tasas para apoyar a que su divisa no se vaya a depreciar de más. Ya por último, antes de hablar de bolsas, ¿qué ha sucedido con la depreciación de las monedas? Se ha estado obviamente amortiguando estas caídas. En Estados Unidos ha hecho un esfuerzo muy importante por debilitar su moneda de manera muy estructural. Vamos a hablar desde luego de las elecciones de Estados Unidos en unos minutos, pero este debilitamiento del dólar ha ayudado a que muchas economías emergentes ya no vean depreciaciones adicionales. En el caso mexicano, obviamente todavía hay depreciaciones muy fuertes, cercanas al 15%, pero muy lejos de ser la moneda con más presiones en este sentido. Y en algunos países avanzados sobre todo, como el caso de la zona del euro, de Japón, incluso en el caso del renminbi chino, en todos los lugares la depreciación del dólar pues ha ocasionado que incluso se hayan apreciado, por ejemplo, el caso del euro, casi 7% en lo que va del año. Es lo que pasó en el mes de septiembre. Muchas gracias, Julio. ¿Nos puedes dar en 2 minutos update de los mercados? Sí, claro. Antes que nada, buenas tardes a todos. Qué gusto volver a estar con ustedes y poder compartir esta mesa redonda. Vamos a platicar de qué pasó muy rápido en septiembre. Bueno, como lo platicamos en nuestra última reunión, los mercados estaban adelantados, vimos un ajuste importante del S&P, cayó 3.9% punto a punto en el mes. Sin embargo, entre el punto más alto y el punto más bajo en el mes de septiembre cayó 10%, Nasdaq bajó aproximadamente un 5%, y lo que es relevante es que el importe operado del mercado en septiembre mejoró sustancialmente en Estados Unidos contra lo que se había operado en agosto. El incremento fue de 74% en el nivel de operación. El tema de México, México subió 1.7% en pesos y en dólares subió 1.1%. Hay muchas empresas, hacía mucho tiempo
que yo no veía tantas empresas a un valor tan atractivo en México. Usualmente veíamos algún sector o algunas compañías de tamaño grande o mediano, pequeño, muy baratas, pero hoy, haciendo una lista, y al rato la vamos a compartir con ustedes, vemos que hay empresas blue chips muy grandes, muy baratas, empresas de mediana capitalización también muy baratas y empresas más pequeñas también a descuentos, que hacía tiempos o que nunca antes había yo visto este tipo de descuentos, ¿no? Entonces, con esto es lo que pasó en el mes de septiembre y adelante te paso la palabra, Luisa. Gracias. Habrá un espacio para hablar de las emisoras que identificas como oportunidad, pero abro el debate con las tres preguntas. La primera, pues es que en este mes de octubre, como decías, Enrique, un mes de mucha atención para las elecciones de Estados Unidos, dínamo económico mundial. ¿Qué podríamos esperar tanto en Estados Unidos como aquí en México? Y con la noticia esta de fin de semana, si cambian algunas cosas, como el caso de Trump y el COVID, cuáles son sus perspectivas y sobre todo, pues, qué esperan. Gracias, Luis. Si me pueden dar permiso de compartir un archivo, por favor, los organizadores, porque ahorita lo que me dan permiso, si no han recibido de nosotros un reporte de qué esperamos para los mercados en este ciclo electoral, por favor, márquenle a su asesor que les haga favor de mandarse al equipo de economía un reporte muy, muy completo de lo que ha sucedido en otras ocasiones. No, algo está pasando que no puedo compartir, pero les voy a... ya puedo. Déjenme les enseño un par de grafiquitas también para aclarar esto mejor. Hicimos un esfuerzo de voltear a ver en la historia de las elecciones de Estados Unidos, usualmente cómo se comportan los mercados algunos días antes y algunos días después de la elección. Cada país es distinto y si ustedes recuerdan, los que han sido nuestros clientes de hace muchos años, recordarán que aquí en las elecciones de México en el 2018 les insistíamos mucho que en nuestro país el peor momento de volatilidad en los mercados se da exactamente un mes antes de las elecciones. Eso se ha dado, bueno, se dio el 18 y el 2012 y el 2000, bueno, cada 6 años se da ese fenómeno. En Estados Unidos es sumamente distinto. En Estados Unidos la volatilidad en los mercados aparece alrededor de un mes antes de las elecciones y toca su peor momento exactamente el día de la elección. Yo creo que una de las razones por las cuales Estados Unidos es distinto a un país como México es porque en Estados Unidos, al solamente haber dos partidos y al estar tan polarizada la gente, en realidad las encuestas siempre tienden a ser muy cercanas y es literalmente hasta el día de la elección cuando se confirma quién es el que ganó. Si ustedes ven la volatilidad de las bolsas, nada más en las últimas 4 elecciones, en el caso de Estados Unidos, un mes antes de las elecciones, o sea, ya estamos ahí, la volatilidad está por ahí de un 22% por debajo de lo que se va a observar el día de la elección. Y una vez que se da la elección, comienza un proceso en el cual la volatilidad comienza a disminuir, aunque no tan rápidamente como apareció. En esta ocasión en particular, obviamente la volatilidad parece que va a ser sumamente alta, ¿no? Porque tenemos a un presidente en Estados Unidos que es bastante inusual en muchos sentidos, está metiéndole mucho ruido a la elección, mucho ruido a los mercados. Nada más por dar un ejemplo, el día de ayer dijo que no iba a haber ningún tipo de negociación de estímulos fiscales para la economía de ese país y hoy en la mañana dijo que siempre sí, que sí va a haber un esfuerzo muy importante para eso y con ello la bolsa americana ha tenido esta volatilidad. Ahora, en Estados Unidos sucede un fenómeno que es muy distinto al del resto de las economías, porque cuando allá hay presiones en los mercados, su moneda no se debilita, como es en el caso de nuestro país. Allá su moneda se fortalece, porque a nivel global lo que se hace es que se busca un refugio seguro y por excelencia es el dólar y en particular las compras de renta fija de corto plazo, ¿no? La deuda que emite el gobierno federal. Entonces, sí estamos esperando que el dólar se fortalezca como tal durante todo este ciclo electoral, que llegue el peor momento muy cercano al día de la elección, como es en otras ocasiones, antes de que comience a ceder. Y para una economía como la mexicana, pues el efecto es distinto. Creo que deberíamos estar esperando de aquí al día de la elección, el día 3 de noviembre,
que el dólar tenga, perdón, que el peso tenga volatilidad, que el peso tenga depreciación, que se acumulen estos riesgos hasta el día de las elecciones antes de que comience a ceder algo de esa presión a nivel global. Creo que voy a dejar la palabra a los demás, pero esto es solamente que lo que les enseñé solamente habla de la historia de cómo se han comportado los mercados, pero no está profundizando exactamente en lo que está sucediendo en este año con la elección de Trump o de Joe Biden. ¿Qué podemos esperar, Héctor, en este mes de octubre? Buenas tardes a todos. Se fijan, hasta en este tipo de eventos me hacen complot, como dirían aquí, dejan hablar mucho. Yo me voy a hablar un poco. Septiembre, si se acuerdan, habíamos platicado de que esperábamos volatilidad, la cual la vimos. La volatilidad que se vivió en septiembre fue inusual. Vimos de repente que llegó a haber acciones que tuvieron ajustes de más de un 15% en el mercado americano. Son ajustes brutales, ¿no? Que a final del mes se vino a recuperar en una medida muy importante. Como bien decía ahorita Enrique, posiblemente esta volatilidad va a continuar ante la incertidumbre, pero también ante el juego que estamos viendo dentro de lo que es el mercado. ¿Qué esperar en el mes de octubre? Creo que todavía hay varios factores que van a estar generando entre entusiasmo, incertidumbre y volatilidad. Claramente las elecciones va a ser el punto más importante, pero no hay que perder de vista que dentro de todo este juego político hay un jaloneo para seguir hablando de lo que serían nuevos incentivos fiscales o apoyos a la economía. Ayer el presidente Trump salía a decir que él terminaba de las discusiones hasta después de la elección y que cuando él ganara volvería a dar incentivos a toda la población. Un poquito el mensaje que está diciendo es, si yo gano les voy a dar dinero. Creo que los demócratas no van a permitir que esto suceda, van a reaccionar de una manera importante y no me extrañaría estar viendo una propuesta de los demócratas agresiva de un incentivo fiscal importante para la economía, posiblemente un par de semanas antes de la elección para poner en un entredicho a los republicanos. Por el otro lado, hay que considerar también que seguimos en pandemia. Ya llevamos muchos meses en la pandemia, ¿no? Entramos en marzo, esperábamos que era de 3 meses, después por ahí del verano dijimos que para septiembre íbamos a ver una disminución importante y resulta que esto sigue, ¿no? Yo cada vez estoy más consciente de que creo que en el mejor de los casos la situación que estamos viviendo va a perdurar hasta el verano del año que entra. Lo que es un hecho es que posiblemente por cuestiones políticas veamos un anuncio antes de las elecciones en cuanto a alguna vacuna. ¿Qué tan serio sea esto o no? Nos estaremos dando cuenta posiblemente para finales de año. Hay un esfuerzo muy importante para realmente tener algún tipo de vacuna o producto que pudiera apoyar y ayudar en el proceso de la pandemia. Y tendremos que estar en espera de esto, pero va a generar ruido y yo sí esperaría que en el mes de octubre estemos oyendo noticias en ese respecto. Por el otro lado, estamos viendo también que la situación económica, si bien lo que platicaba Enrique habla de que se empieza a sentir una recuperación y todas las expectativas son de recuperación, estamos viendo ahora sí que ya números encontrados. Empezamos a ver rebrotes en el caso de Europa que están haciendo que las economías vuelvan a entrar en un proceso de cierre. Si no va a ser un cierre total como ya se vivió, pero sí empiezan a tomar ciertas medidas en el caso de Inglaterra, en el caso de España, en el caso de Francia. Ya en Estados Unidos, en algunas regiones que se sentía que habían pasado, empiezan a haber nuevos brotes, lo que está generando una preocupación general. Y no se diga México. En México no nos han querido decir
las autoridades, pero información que he estado tratando de obtener me dice que sí ha habido un rebrote importante en las últimas semanas, posiblemente a causa de que la gente se relajó, fue las fiestas del 16 de septiembre, la gente salió, se juntó, etcétera, y ahorita estamos viendo un poco esa consecuencia. Esto tiene un impacto importante en las economías porque vuelve a generar miedo, incertidumbre, cerrazón, ya sea que no sea mandatoria, pero la gente se preocupa y vuelve a tomar su precaución y esto disminuye el consumo. Entonces, mi impresión es que esa recuperación que los economistas están tratando de buscar de manera numérica para el año que entra, no va a ser tan lineal. Vamos a ver de repente que hay baches y que cae, va a haber sectores que se van a ver mejores que otros, y creo que dentro del mes de octubre, si bien toda la concentración está en la parte política, ya hay muchas gentes que están empezando a trabajar bajo los escenarios del año que entra, y los vamos a empezar a escuchar, y esto debería de generar también perspectivas y rebalanceos en la parte de los portafolios. Julio, te toca. Perfecto. Pues hola a todos otra vez. Voy a hacer algunos comentarios. Voy a empezar con el tema que ya tocaba ahorita Héctor de la vacuna y luego voy a pasar a tocar algunos temas previos a la elección. Pues el tema de la vacuna va a estar a disposición de las personas hasta mediados de 2021 y lo que se estima es que el proceso de vacunación dure de mediados del 21 a fines del próximo año. Entonces, esto lo que está haciendo es que veamos en realidad un año completo, ya normal, hasta 2022. Y esto es un hecho que es muy importante para tomar en consideración cuando uno está viendo en qué invertir en bolsa, cuando uno está viendo qué acciones, en qué acciones uno puede estar. Primero que nada, hay que estar en acciones con un balance fuerte, hay que estar en acciones que estén trabajando para ver cómo poder crecer y ganar mercado y no estén trabajando para ver cómo sobreviven. Entonces es un hecho, todas las utilidades, todo el mundo ya estamos viendo el año de 2022 por el tema de la vacuna. Ahora, el mes de octubre va a ser muy importante porque el estímulo fiscal, y ya lo he platicado yo en otras ocasiones, es muy importante para la economía, es muy importante para los mercados. Hoy vimos cómo con el tweet de Trump, cuando mencionó que parte de los apoyos iba a haber un apoyo de $25,000 millones a aerolíneas y aproximadamente $135,000 millones a empresas pequeñas, de inmediato el mercado reaccionó de manera muy positiva. ¿Y por qué un estímulo fiscal tiene que funcionar? ¿Es importante para el mercado? Bueno, pues es importante para el mercado porque al final del día la gente está usando esos recursos para hacer ciertos consumos. Y les pongo un ejemplo. Hace poco Tim Cook mencionó que en el último trimestre más del 50% de los iPads vendidos los compró gente que nunca antes había tenido un iPad. Pero para poder comprar un iPad en Estados Unidos de clase media, requieren de un estímulo fiscal. Por eso es muy importante. Yo veo que el estímulo fiscal de ganar Biden va a ser mucho más grande. Biden ha hablado de un estímulo fiscal de hasta $3.4 trillones. Trump ha hablado de 1.5. Pero sí se requiere de este estímulo fiscal porque lo que se requiere es tender un puente de hoy a fines de 2022 para que de 2021 para que la economía empiece a crecer. ¿Cómo veo octubre en la parte de los mercados? Lo vemos, hay que estar con cautela. Vemos que el mercado puede reaccionar con subidas y bajadas importantes a noticias. Por ejemplo, el día de ayer, cuando Trump dijo que no iba a tener un estímulo fiscal, el mercado en el intradía se cayó en menos de una hora más de 2%, es un ajuste muy importante en 2 horas. Hoy en la mañana, con el tuit de Trump, volvió a subir el mercado. Yo creo que así vamos a estar viendo esto. ¿Qué veo yo? El tema que le haya dado COVID a Trump lo debilitó para el proceso electoral. Yo creo que hoy parte en el debate de Kamala Harris con
con Pence, vamos a ver a Kamala atacando el tema del COVID de Trump, pero lo importante es que 18 miembros de la campaña de Trump están contagiados de COVID. Los miembros más cercanos, gente muy relacionada con su campaña, y hoy todavía no se sabe si va a haber debate el 15 de octubre o si hay bajo qué formato. No se está hablando de un formato con enormes medidas de seguridad. Hoy ya aumentaron la distancia entre los dos candidatos a la vicepresidencia a más de 3 metros. No sabemos si va a haber debate el 15 o si vaya a haber un debate virtual. ¿Cómo va la ventaja? Enrique ya lo mencionó. Al día de hoy pues, le lleva unos 9 puntos porcentuales Biden a Trump. Sin embargo, y con eso voy a terminar esta parte, sin embargo, debemos de reconocer que en Estados Unidos la votación es distinta a la votación en México. En México se considera la votación total y de ahí se hace el conteo de los votos. En Estados Unidos se tiene que hacer la votación por estado y cada estado tiene diferentes votos electorales. Les pongo un ejemplo, pues California tiene 55 votos, Texas tiene 38, Nueva York y Florida tienen 29. Entonces, al ganador del estado, aunque sea muy pegada la relación, el ganador del estado se lleva todos los puntos. Y eso es lo que sucedió con Hillary Clinton hace 4 años. Ella en el voto electoral, en el voto popular de la gente, ganó la elección presidencial, sin embargo, por la forma de cómo es el método americano, perdió la elección. No termino mi parte. Luis, no estás en mute. Gracias. Apuntaban ustedes ya el tema de la elección. La pregunta que les quiero hacer, que es inquietud, pues digamos, de todos nosotros los asistentes, es, pues, ¿cuáles son sus predicciones del ganador? ¿Quién será según su opinión? Antes de empezar la sesión, incluso ya estamos apostando ahí, espero que honren su apuesta, pero para nosotros los inversionistas, ¿qué significaría si gana Trump o si gana Biden? ¿Y qué es lo que ustedes están esperando que suceda? ¿Nadie quiere comenzar? Yo empiezo. Yo empiezo porque la vez pasada sí terminamos y mis 2 colegas tuvieron miedo de decir su opinión. Yo sigo pensando que va a ganar Biden. Creo que Biden va a ganar por mucho más de lo que la gente o las encuestas al día de hoy lo están diciendo. Todo el mundo quiere basar sus predicciones en base a lo que pasó hace 4 años. Y la verdad es que hace 4 años la sociedad americana votó por el cambio. Veían a Hillary como la gente que representaba el establishment, lo político, lo detestable, y por eso la gente votó por alguien que era fuera del establishment. Hoy creo que Trump ya no se considera como un cambio, y al revés, ya hay mucha gente que está preocupada por las actitudes. Creo que tocó filamentos esenciales de lo que es la sociedad americana, cuando el señor cuestiona o pone en cuestionamiento la democracia al decir que no necesariamente va a aceptar el resultado de la elección o darlo a intuir que podría no estarlo aceptando, hablando de que si puede haber fraudes, etcétera. Está tocando ya temas que sí le pega a la sociedad americana. No quiere decir con esto que Biden sea visto como alguien fresco, nuevo, con ideas. Al revés, creo que aun cuando la sociedad americana percibe que Biden no es el mejor candidato, pero sí creo que están percibiendo que es una mejor persona, sobre todo para lo que necesita Estados Unidos. Yo soy creyente que va a ganar Biden. Hace apenas el día de ayer, una firma grande en Estados Unidos sacaba un reporte que hablaba que una victoria de Biden con todo el Senado también por parte de los demócratas podría hasta acelerar la recuperación de la economía americana. Esto por lo que mencionaba Julio, de que los demócratas estarían más dispuestos
hacer un estímulo fiscal más grande de lo que se está hablando al día de hoy. Cabe mucho que esperar, y yo creo que todavía hay mucha incertidumbre en cuanto a cómo va a actuar cada quien. Lo que es un hecho es que estamos viviendo una época muy complicada, donde se han tomado medidas extremas. La Fed ha estado inyectando recursos de una manera bestial. El balance de la economía americana se ha venido apalancando de una manera brutal. Y todos sabemos, ¿no? Después de la fiesta siempre tiene que venir el día siguiente donde alguien tiene que pagar. Y eso va a tener que forzar al gobierno que venga a tomar medidas tarde o temprano para ir enfrentando el resultado del gasto tan desproporcionado que se está teniendo al día de hoy. Creo que los demócratas en ese sentido pueden tener un mejor plan, o al menos lo que yo he visto es un plan más estructurado de lo que ha presentado el señor Trump. Sí, la idea de que puede subir los impuestos es algo que trae la gente muy en la cabeza, pero también entendamos algo. Les vendió un concepto de que bajó los impuestos de una manera para todos, y no es cierto. Bajó los impuestos a las empresas, a los grandes corporativos, y ahí lo que dice Biden es que los va a regresar a un nivel del 28%, y eso traería recursos suficientes para que en 10 años pudieran estar saldando parte de los gastos que han estado teniendo ahorita. Mi impresión es que los mercados están tratando de digerir mucho esto antes de la elección. Creo que no va a haber grandes sorpresas unos días antes, donde ya se vea más claro y las expectativas sean donde va a ganar Biden, y creo que los mercados van a adelantarse a este proceso, con lo cual yo no esperaría grandes brincos. Yo soy de los que cree que el mercado americano está muy adelantado, sobre todo en ciertos sectores. Cuando vemos acciones que al principio del año estaban en 30 y tantos dólares y hoy están en 116 dólares, dices que no, con unas valuaciones que no hacen sentido, y les estoy hablando del caso específico de una empresa que se llama Peloton. Es una burbuja en ciertos sectores, y creo que eso tarde o temprano se tiene que desinflar. Pero esto también ya empiezo a creer. Yo al principio creía que lo íbamos a ver en estas épocas, entre septiembre, principios de octubre. La verdad es que con la cantidad de dinero y las expectativas y cómo han estado cambiando las perspectivas en lo político, creo que el entusiasmo y el juego no lo vamos a ver disminuir posiblemente hasta el año que entra. Y va a estar muy basado en los anuncios que se den en cuanto a los diferentes apoyos y programas fiscales que vengan una vez que pase la elección. Dice Héctor que me dio miedo hace un mes decir quién iba a ganar. Lo que pasa es que no tienes buena memoria, pero sí dije quién iba a ganar. Es más, soy un analista muy consistente, y lo que dije en ese momento era que cada mes yo estaba cambiando de parecer, y para no perder la costumbre, otra vez voy a cambiar de parecer. Hace un mes yo pensaba que Trump era el favorito para ganar esta carrera electoral. Nunca me imaginé que iba a tener un debate así de malo. La fortaleza más grande que él tenía era poder captar el descontento social del votante intermedio, del votante indeciso, y a través de estos debates otra vez capturar su imaginación. Fue un debate terrible de los dos. Muchos analistas políticos de reputación elevada han salido a decir que es posiblemente el peor debate presidencial que han tenido la oportunidad de observar en la historia de Estados Unidos, en la historia de su profesión. Creo que va a ganar, obviamente, el Partido Demócrata. Ha cambiado muy rápidamente el debate. Trump ha hecho más tonterías de las que uno hubiera imaginado. Pero este mes me dio la oportunidad de recordar algo importante. ¿Quiénes son estos indecisos que hace 4 años querían un candidato o el otro y no estaban seguros por quién votar? En un ratito más, a las 8 de la noche, va a ser el debate de vicepresidentes.
Y este es un debate donde los dos candidatos creo que resumen muy bien lo polarizada que está la sociedad de Estados Unidos. Kamala Harris, por ejemplo, es una abogada de 55 años que es la candidata a ser la vicepresidente por el Partido Demócrata. Ella es la hija de dos académicos, un jamaiquino que llega a Estados Unidos a hacer un doctorado en economía en la Universidad de Berkeley, y su mamá, una inmigrante de la India que a los 19 años ya estaba haciendo un doctorado en bioquímica o algo así también en la Universidad de Berkeley. Se separan, el papá es uno de los economistas de mayor reputación en la Universidad de Stanford, su mamá se va a Canadá, a la Universidad de McGill, la mejor universidad que hay en Canadá, ella crece en Canadá, regresa a Estados Unidos y a través de estar picando piedra comienza a crecer en el sistema legal del estado de California, llega a ser la procuradora de San Francisco, que allá es un cargo de elección popular, después es la procuradora del estado de California, después se vuelve la senadora del estado de California y es una persona que a lo largo de toda esta carrera política lo que ha hecho ha sido aprobar lo que cualquier californiano podría estar buscando, que se legalice la marihuana, que se prohíba la venta de armas de alto calibre, un sistema fiscal más progresivo y todas cosas que ustedes se pueden imaginar. Y del otro lado está Mike Pence, que nace en Indiana, de origen alemán. En Indiana va a hacer la licenciatura en el estado de Indiana, se vuelve abogado de la Universidad de Indiana, intenta ser congresista del estado de Indiana, no lo logra, tiene un programa de radio en Indiana, después un programa de televisión en Indiana, congresista de Indiana, gobernador de Indiana, y es el redneck típico que existe en Estados Unidos. ¿Quién es el indeciso en este momento que está entre escoger a esta Kamala Harris, demócrata, o a este Mike Pence, republicano? Para mí es como si fueras un restaurante y te van a escoger entre una ensalada de quinoa orgánica o tacos fritos de suadero con queso. No hay nadie en este mundo que esté indeciso entre estas dos cosas. O escogas la ensalada de quinoa o eres de los míos. Pero vas a escoger uno de esos dos y ya sabes exactamente qué es lo que vas a hacer. Ya no existe este votante indeciso en Estados Unidos. Ya no hay un voto antisistema. Ahora el voto antisistema, al voto antisistema que vimos hace 4 años, es regresar a la normalidad. Y es algo que tal vez hace un mes no era tan evidente para mí, pero que en este momento, sobre todo en el debate y cuando uno monitorea las redes sociales y las diferentes encuestas se realizan, creo que claramente se ha cargado la mano completamente del lado demócrata. Julio. Ahora voy yo. Yo también dije que iba a ganar Trump. Yo dije, Trump va a ganar, e incluso con un amigo que estaba escuchando la plática la vez pasada, nos mandamos ahí unas estadísticas de Real Clear Politics, en donde Trump y Biden en ese momento estaban bastante empatados. Ya cambié de opinión, me puse a revisar muchísimas cosas en el último mes y coincido con lo que dice Enrique y con lo que ha dicho Héctor, en el sentido de que Trump ha cometido una gran cantidad de errores. El último mes, los errores que ha cometido han crecido de manera muy importante. Y quisiera ponerles nada más una gráfica, Marifer, por favor, donde es una gráfica muy sencilla, pero creo que también muy divertida porque analizamos muy rápido 3 temas. Las encuestas políticas, analizamos por el otro lado los niveles de aprobación y hasta las apuestas, hasta los mercados de apuestas. Y esto es al día de hoy. Vamos a empezar por la parte más formal, que es, analizamos desde 1945 a la fecha los niveles de aprobación de los presidentes americanos, año con año, de Harry Truman al actual. El único presidente que tiene menos nivel de aprobación de Trump fue Jimmy Carter. Y, by the way, Jimmy Carter perdió las elecciones. Al día de hoy, también, vámonos a la parte C, también una parte muy seria, que que son las encuestas políticas, y este es el promedio de las encuestas políticas. Biden le lleva a Trump hoy más de 9 puntos porcentuales de ventaja. Y luego dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo está la apuesta de la lana. ¿Cómo está? Y esto es hoy, esto es el mercado americano de apuestas. 61% en las apuestas dicen que va a ganar Biden y 39% va a ganar Trump. ¿Qué pasaría si llega Trump a la presidencia? Pues sería más de lo mismo de lo que hemos vivido los últimos 4 años. No voy a profundizar en eso. ¿Y qué pasaría si Biden llega? Yo creo
que desde mi punto de vista va a ser benéfico para Estados Unidos, pero también va a ser benéfico para México en el mediano y largo plazo. Ya platicamos, tanto Héctor, Enrique y yo, del tema de los estímulos fiscales, pero hay un tema que es muy relevante que Héctor tocó hace un momento, y es el tema de los impuestos. Estados Unidos va a tener que subir impuestos. Yo no creo que lo suba en el 2021, yo creo que va a ser una historia más hasta el 2022, pero no pueden subir, o sea, tiene que subir los impuestos de la Unión Americana, y más si vienen paquetes de estímulos fiscales muy grandes. Pero desde mi punto de vista, hay que entender cómo pueden venir esos impuestos, y todavía no tengo claro qué pudiera pasar con los mercados, por dos razones. La primera razón, Biden trae un modelo nacionalista y va a invitar a que las empresas americanas inviertan más en Estados Unidos. Entonces, este modelo nacionalista seguramente va a venir acompañado, sí, de más impuestos, pero por el otro lado estoy seguro, hay una alta probabilidad de que veamos que haya deducciones importantes a inversiones que se hagan en los Estados Unidos. Entonces, eso puede ser un mitigante, esa deducibilidad de impuestos de las empresas que quieran ampliar su planta productiva en los Estados Unidos. Entonces, eso es un tema importante. Por el otro lado, en los estímulos fiscales, obviamente todas las empresas de la economía real van a tener un beneficio, ya lo veíamos. Por ejemplo, Disney hace un par de semanas tuvo que recortar a más de 28,000 personas que trabajan en algunos de estos puestos eventuales o de part-time jobs. Ya tuvo que recortar. Entonces, estos estímulos fiscales van a seguir viniendo, pero el tema de los impuestos estará. Y el segundo tema, sí, Trump fue muy agresivo y bajó los impuestos del 28% al 21%, como dice Héctor, los impuestos corporativos. Las empresas pagan menos impuestos. No creo que lo suban del 21 al 28 de golpe y porrazo. Yo soy más de la opinión que veremos un escalonamiento de impuestos. ¿Qué pasaría finalmente si Biden sube impuestos? Bueno, los sectores más perjudicados, primero sería telecomunicaciones, el segundo sería consumo discrecional. Tecnología está como a la mitad, pero vienen cambios muy importantes que ahorita vamos a platicar, y en algunas empresas no va a importar y la gente va a seguir invirtiendo. Y el que menos impuestos pagaría, menos impuestos, incremento de impuestos, serían las financieras. Pero por otro lado, con los estímulos fiscales, todo lo que son aerolíneas, cadenas de hoteles, restaurantes, cines, van a tener otras empresas de specialty retailing, líneas de cruceros, van a seguir creciendo. ¿Qué hay que ver hacia adelante? Ya hace unos días lo mencionaron los demócratas. No creo que vaya a pasar mucho todavía, ni que vaya a ser un tema de 2021. Es que las 4 grandes tecnológicas están ejerciendo poder monopólico, ¿no? Ya los republicanos ya lo han mencionado, ya los demócratas lo han mencionado. No lo veo yo que vaya a estar en la agenda de Biden para el 2021, porque se va a buscar una recuperación de la economía y de los mercados. Muy interesantes comentarios, pues ya está clara la opinión de los panelistas respecto al ganador. Vamos a ver qué es lo que pasará. Y la pregunta siguiente y la última del panel, la discusión es, ¿y qué pasará en México en términos de inversión? ¿Qué me recomiendas? Mencionabas tú, Julio, algunas emisoras, las acabas de decir, las tecnológicas. Hay algunas participaciones aquí que ya preguntan por eso, si siguen o están sobrevaluadas. Héctor mencionaba algunas burbujas sectoriales o en específico de alguna empresa. Yo como inversionista en este momento, ¿qué es lo que encontraría interesante, oportuno para ya sea una posible apreciación al mediano o largo plazo? ¿O qué tendría que hacer yo viendo el mercado mexicano, IPC, tipo de cambio? ¿Qué es lo que me aconsejan en este momento? Empiezo yo. Bueno, a ver,
Estamos viviendo un ciclo electoral que no hay que perder de vista que se da en el contexto de una pandemia global. Es una pandemia que ha transformado completamente los procesos productivos, la manera de consumir y también cambió completamente la jugada que tenían los bancos centrales y los gobiernos en general de todas las economías del mundo. Este año sí estamos viendo una transformación sumamente profunda en estos sectores. ¿A qué me refiero con esto? De la crisis de 2008 a la fecha, poco más de 10 años, hemos visto que la estrategia para seleccionar activos es una que se llama de momentum. Llevamos más de una década con esta estrategia de momentum. Momentum significa no voltees a ver necesariamente los fundamentales de una empresa. Si está en el sector correcto, va a subir. Y al revés también, aunque una empresa no tenga los fundamentales, o al revés tenga los fundamentales correctos, si el sector está apestado, es un sector que va a seguir cayendo. Y estas estrategias de momentum son las que han definido durante estos 10 años cómo los grandes flujos de capital se han movido entre países y entre clases de activos. Pero ya cambió. Ya estamos en este momento viviendo en un entorno de elevadísima volatilidad, donde ya no es fácil saber si las cosas están subiendo o están bajando. Saber si está subiendo es hoy comparado con ayer o hoy comparado con hace unos cuantos minutos. Es un entorno de muchísima volatilidad y hemos comenzado a ver una transformación hacia voltear a ver verdaderamente los fundamentales de cada empresa en lo particular y de los sectores en lo particular también. Yo creo que hay un fenómeno muy particular alrededor de este cambio de momentum a value, y es que poquito antes de la pandemia, justamente los sectores que eran famosos por dar altos dividendos, coincidió que fueron los sectores más afectados en la pandemia. Los que daban altos dividendos era el sector de energía, el sector de aerolíneas y los bancos en general. Creo yo que lo que vamos a estar viendo ahora es a la gente, sé que lo que estoy diciendo es tal vez controversial con la dinámica que hemos visto del mercado de petróleo, pero si la gente comienza a ver dónde están las empresas de más valor a nivel global, creo que van a voltear a ver exactamente las empresas energéticas en primer lugar, seguido de los bancos y en tercer lugar las empresas de turismo. Entonces, esos son los sectores que van a estar funcionando. La pregunta que nos hacía Luis era una pregunta tal vez un poco más acotada y era, ¿qué podemos esperar en caso de que gane Biden o que gane Trump? Por supuesto que tienen pues campañas muy distintas, una política económica y social bastante divergente entre los dos, pero que en la gran escala de las cosas no lo son tanto ni van a tener un efecto importante comparado con lo que la pandemia está ocasionando. Y además, algo que es relevante es que no está México en esta ocasión en el centro de este huracán que es la campaña de Trump. Están más preocupados de factores domésticos en primer lugar, temas de salud, de defensa, de tecnología, de telecomunicaciones y el rol que está jugando China o que ha estado jugando China en la última década de dejar de ser un socio estratégico de Estados Unidos para convertirse completamente en un competidor en todos los sentidos, en todos los sectores. Para el caso mexicano que nos preguntabas qué podemos esperar, creo que no hay una diferencia tan importante entre los dos presidentes. Posiblemente más vale ¿cómo es? El diablo por conocido. Entonces, con Trump podríamos comprender un poquito más la política que podría tener tanto desde el punto de vista fiscal, las presiones monetarias, las presiones que podría estar imponiendo a nuestro gobierno, mientras que en el caso de Biden, creo que todavía hay mucha incertidumbre en este sentido. Para que Biden tenga el apoyo que ha tenido hasta ahora, seguramente ha tenido que negociar con muchos de los demócratas más radicales, algunos como Warren o como Sanders, que han sido muy explícitos en querer proteger a los sindicatos en Estados Unidos y que eso puede conllevar algunos riesgos para los sindicatos mexicanos porque van a estar monitoreando de una manera más cercana los sueldos que le pagamos a nuestros trabajadores y creo yo de manera todavía más crucial y más complicada para nosotros el entorno ecológico o ambiental en el cual se está produciendo en nuestro país, sobre todo cuando le exportamos algo a Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer en este entorno? Número uno, creo que hay que aprovechar esta volatilidad. Como les mencionaba, creo que el mes de octubre es una buena oportunidad para rebalancear portafolios. Va a haber ajustes importantes y una vez que salgamos de este entorno volátil, cuando sea que esto suceda a finales del año, a principios del próximo año, voltear a ver otra vez las empresas de más valor. Julio, Héctor. ¿Quieres, como dicen, ¿Quieres no? cerrar, Héctor?
Déjame, Julio, que cambio de opinión de mis dos colegas de un mes para acá, ¿verdad? Bien dicen que en el último semestre de la carrera de economía les enseñan a todos los futuros economistas cómo cambiar cada mes sus expectativas para que nunca se equivoquen. Y es lo que estamos viendo, el ejercicio típico. Nunca se atreven a adelantarse bien a los eventos. ¿Qué esperar? Primero, yo creo que aquí hay que ver dos escenarios, ¿no? La parte de México, mercado local, y la parte de inversiones en Estados Unidos. Creo que hay que diferenciarlo. En la parte de Estados Unidos me voy a centrar primero. Creo que, como decía hace un rato, mi expectativa a que hubiera un ajuste mayor en los mercados ha cambiado. Creo que ante la promesa de estímulos, ante la promesa de que salga una vacuna antes de fin de año, y ayer lo hablaba la Organización Mundial de la Salud, que esa es la expectativa, creo que esto va a generar un ánimo y vamos a ver una recomposición de portafolios, como bien lo decía ahorita Enrique. Vamos a ver migrar mucho del dinero que se fue a las industrias beneficiadas por la situación actual a aquellas que han sido perjudicadas ante una expectativa de que vaya a venir una recuperación, si bien en el 22 o en el 23, pero que presentan valuaciones muy interesantes. Eso va a presentar mucha volatilidad, Vamos a ver muchas de estas empresas que crecieron de manera exorbitante, aterrizar sus valuaciones, y por el otro lado vamos a ver las empresas más golpeadas o los sectores más golpeados, que la gente se empiece a adelantar ante una expectativa de recuperación. Ya lo decía Enrique, aerolíneas, creo que en el momento que la gente sepa que hay una vacuna, pues va a apostarle a las aerolíneas porque sabe que va a venir una recuperación, hoteles, cruceros. En los bancos, creo que los bancos han tomado y van a seguir tomando de aquí a fin de año medidas preventivas, creando reservas que, en mi manera de ver, ante una segunda oleada de estímulos fiscales no van a ser tan requeridos, con lo cual creo que están reservando de más en muchos casos, con lo cual creo que las acciones pueden tener una recuperación importante también en el lado de las financieras. Ahora bien, me regreso al caso México. Pues México, tristemente, no se ve hoy ningún catalizador que genere un cambio importante. Las políticas que se han tomado económicas y monetarias hasta este momento han sido muy pequeñas, no están generando incentivos, hay un desánimo absoluto, y esto lo que está haciendo es que la economía va cayendo poco a poco. De repente, en esta semana yo platicaba con una gente y me decía, oye, pero explícame por qué no se siente tanto ese golpe, o hay mucha gente que me dice que no está tan peor, o en ciertos negocios que van bien. Y la realidad es que tenemos que entender que la mitad de este país vive en una economía distinta a la economía que estamos tratando de medir a través de los mercados, la economía informal. Toda esta gente sigue saliendo diario a ganarse la vida, a generar negocios, a consumir, porque esa es la manera de. Y eso no se frenó con la pandemia y no se va a frenar. Y ha seguido funcionando, si bien con ciertas presiones y a lo mejor con una tendencia a la baja, pero ha seguido funcionando. Y es un motor importante o un sostén importante, sobre todo el sentir. El lado donde más se va a sentir la crisis en este país va a ser a la gente de medio, ¿no? Lo que fue la clase media que se fue creando desde los sexenios de Fox, Calderón y en el último de Peña Nieto. La gente que empezó a tener, que empezó a ganar un poco más, que empezó a consumir, que empezó a usar el apalancamiento,
esa va a ser la gente que más va a sufrir. ¿Por qué? Porque estaban empleadas, tenían trabajo en muchas empresas. Estas empresas, ante la situación actual, están recortando o sueldos o los mismos empleos. El consumo se va a caer, porque esta es una parte de la sociedad que consumía mucho y esto se va a ver reflejado. Entonces, lo más triste de todo es que no se ve, como les decía, un catalizador que vaya a hacer este cambio, ¿no? Vamos a ver que la economía americana acá está dando giros, hay muchos apoyos, están gastando dinero a lo loco tratando de apoyar a los diferentes sectores, y en este país es cada quien rásquese como pueda. No veo afectación en los grandes negocios, al revés. Estas crisis lo que llegan a generar es que se quedan con una parte más importante del mercado a la larga, y que cuando la situación mejore y se recupere van a estar en una posición mucho más fuerte. Justo lo que el gobierno quería atacar es lo que está propiciando, ¿no? Que estas grandes empresas van a salir después de esta crisis todavía más fuertes. Tengo que decir que me equivoqué hace un par de meses, donde yo decía que esperaba que toda esta caída de la economía se viera acompañada de una debilidad del tipo de cambio. Mucha gente me preguntaba en septiembre, ¿qué está pasando? ¿Por qué se fortaleció el peso? La realidad es que se fortaleció por movimientos en el extranjero. Todos sabemos que el peso es todavía una de las 5 monedas que más se opera en el mundo, y ante lo que explicaba Enrique de una debilidad del dólar, muchos de los traders en el mercado global estaban apostando a diferentes monedas a fortalecerse, y el peso fue una de esas. Pero sí creo que no hay tampoco algo que nos diga que va a llevar a una devaluación abrupta. Creo que va a seguir en una tendencia sobre estos niveles de aquí a fin de año. Eso nos debería generar algo de tranquilidad, al menos de aquí a finales del año o principios del año que entra. Hay que entender que el año que entra es un año político ahora en México. El gobierno va a gastar dinero de donde pueda. Ya fueron los fideicomisos, ahí viene el remanente Banco de México, etcétera, etcétera, pero todo para tratar de simular una mejoría en la economía. No sé si les va a dar tiempo o va a tener la fortaleza necesaria, pero sí creo que al menos van a tratar de mandar esa señal, con lo cual creo que va a haber oportunidades. Ya específicamente, para las gentes que están en la parte rentista, que no quiere riesgos, que quiere su retorno de tasa de interés, es muy frustrante invertir en estas épocas, ¿no? Porque nos han bajado la tasa al 4%, pero para colmo hay una retención de cerca del 1,5% por parte del gobierno, que se recupera cuando uno hace declaración. Pero ¿cuántas gentes no están requeridas de hacer esa declaración? Por lo cual esa retención es final. Entonces te están afectando directamente en la tasa, por lo cual obtener hoy un rendimiento adecuado en renta fija es complicado. Mi recomendación en ese caso es empezar a buscar bonos de empresas buenas que tengan tasas revisables, que nos paguen un premio. ¿Por qué? Porque ahí podemos recuperar. Ante la incertidumbre y el miedo, los spreads se han abierto, y eso nos permite recuperar una parte importante de lo que ha sido la baja de las tasas. En el mercado de capitales, la mayor tristeza es que hemos visto cómo se ha venido achicando y ha perdido liquidez, y no vemos que haya un incentivo de la gente en México local, la persona física, de voltearse y decir quiero invertir en acciones mexicanas, por la incertidumbre, por el miedo, por todo el entorno que estamos viviendo. Pero sí creo que hay oportunidades, y les voy a decir dónde. Los primeros que van a voltear a ver el mercado y buscar oportunidades ante las valuaciones actuales van a ser los fondos de inversión americanos especializados en este tipo de cosas. Y es un mercado enorme, que se habían salido del mercado de México desde hace 2 o 3 años, y estos van a tender a regresar. Entonces hay que escoger aquellas empresas primero que les gustan a estos fondos, que son las empresas grandes, las empresas sólidas, las empresas en sectores que entienden y fáciles, que no tienen una afectación política, y por otro lado que presentan unas valuaciones muy interesantes.
Estoy hablando, por ejemplo, de un FEMSA, que hoy trae un descuento ante su valor de partes de más del 30%. Estoy hablando de empresas como Fibra 1, que si bien el sector inmobiliario todavía va a sufrir el año que entra, pero tiene propiedades y un valor del doble de lo que está operando en el mercado. Entonces, es comprar estas acciones con una expectativa, como bien decía Julio, para el 2022, donde ahí vamos a ver una recuperación y estos fondos van a empezar a buscar este tipo de inversiones lo más probable en el primer trimestre del año que entra, cuando ya se ve una claridad ante el fin de la pandemia, y entonces van a venir, van a empezar a husmear y van a buscar este tipo de oportunidades. Otras empresas que me gustan, Alsea, que si bien ha sufrido muchísimo por la parte de los restaurantes y el cierre, etcétera, hay que entender que la mayor parte de su negocio sigue concentrada en lo que es café y pizzas, ¿no? Y eso va a ser un motor que les va a dar el crecimiento, y ante una expectativa de apertura de los locales y de los restaurantes, pues eso nos va a hablar de una recuperación que no está considerada hoy en el valor de la empresa. Otras empresas, por ejemplo, ayer hacíamos un evento muy interesante con Tracción, que es una empresa que hemos venido promoviendo, una empresa de logística, de transporte, que es esencial en este país y que ha venido creciendo. Su competencia era el hombre camión, y en esta crisis el hombre camión se ha visto muy afectado. ¿Qué está pasando? Pues que Tracción está agarrando más market share y eso le va a generar mucho mejores números, ¿no? Y ya por último, una empresa más pequeña, pero que creo que tiene un potencial interesante, y la mencioné la vez pasada, H-City. Y para esto quiero decirles que el día de hoy en la mañana el departamento de análisis sacó un reporte recomendando esta acción, y no tengo ahí nada que ver, y no me oyeron el mes pasado cuando yo decía que me gustaba esta empresa, pero aquí tengo el reporte que salió hoy en la mañana, donde el precio al día de hoy está a niveles de 5.40, y en la recomendación del área de análisis es que puede llegar a niveles de 11 pesos el año que entra. Entonces, es un retorno bien importante. Es para aquellas gentes que les gusta este tipo de inversiones con los riesgos que implica, y yo les invito a que pidan su reporte a sus asesores, que se los mande, que lo lean, que lo vean con calma, porque creo que sí va a haber oportunidades que pueden presentar grandes retornos. Muy bien, Julio. Emisoras recomendadas. Emisoras recomendadas, aquí tenemos una lista. Si pueden subir, por favor, la lámina, de gran favor, Marifer. Ahí está. Vamos a hablar, ya hablamos de No me copies. No es que te copie, fíjate, está América Móvil. América Móvil está comprando un negocio en Brasil, genera el 70% de su dinero fuera del país, y es un crecimiento muy importante. Chedraui está teniendo unos números muy importantes, está a 32% de descuento en su valor de reposición. Si hoy quisieras construir las tiendas de Chedraui, estás a un 32% del valor de reposición, y algo que es muy importante, ya casi el 50% de los ingresos se generan en dólares fuera de México. Hace tiempo, hace 2 o 3 años, nos preocupaba la rentabilidad del negocio americano, y la han venido subiendo de manera consistente. Incluso, déjenme decirles, y los invito a todos ustedes, el próximo martes 13 de octubre tenemos invitado a José Antonio Chedraui a platicarnos en los encuentros de mercado, que son todos los martes, sobre las perspectivas de la compañía. En el caso de Hoteles City Express, está a un descuento neto quitando deuda de 70%. O sea, el precio se queda corto, incluso el precio que comentaba hace un momento Héctor se queda corto. FEMSA, ya lo platicamos, y para todos aquellos, está un descuento muy importante, y hay que recordar que es Oxxo, que tiene farmacias, que tiene el negocio, la embotellera de Coca-Cola más grande del mundo en términos de volumen, y tiene el 20% de Heineken. Fibra Monterrey
está muy bien administrado y paga un dividendo del 11%, el 11% del dividendo. En el caso de Fibra 1, pues que está un descuento de casi el 60%, si bien y la vez pasada platicábamos que el negocio comercial de Fibra 1 está castigado, es una tercera parte, entonces es un regalo. Fibra 1, Orbia es otro negocio. Hoy, comprando Orbia, te llevas del 70% del negocio gratis. Solo está reconocido el 30% del negocio. Tracción, que ya lo comentó Héctor y que el día de ayer platicamos con Avi, tiene un enorme potencial de crecimiento. Y también, finalmente, Walmart, que es la cadena de autoservicio que más beneficiada se va a ver del e-commerce. Y regresando a Tracción, y ayer platicando con Avi, le hicimos una pregunta, le dijimos, ¿cómo te ha ido en la pandemia y qué ha pasado con el e-commerce? Bueno, durante la pandemia el volumen del e-commerce se multiplicó por 2.5 veces. Es una cosa impresionante el crecimiento que está mostrando Tracción. Y de las empresas americanas, ahí están los nombres, están todas ordenadas, está orden alfabético. Algo importante, Apple está lanzando el próximo 13 de octubre el iPhone 5G, pero el iPhone 5G es un game changer porque viene con el Internet de las cosas. Entonces, este sí es un lanzamiento el más importante en muchos años que no se tenía, ¿no? Y tenemos un portafolio combinado. Amazon sigue creciendo, el negocio fuera de Estados Unidos representa como el 20-22% del PIB del mundo, apenas están creciendo, apenas está siendo rentable fuera de Estados Unidos Amazon. AMD hace chips para computadoras, hace chips para videojuegos. Está creciendo de manera muy importante. Coca-Cola nos gusta, es un negocio tradicional que lleva 50 años pagando dividendos. En el caso de PayPal, pues la seguridad de pago es sustancial. Nos gusta Pfizer, vemos que Pfizer debe de ser una de las ganadoras ahora que encuentren la vacuna. En el caso de Microsoft, el negocio de la nube está creciendo y el almacenamiento de datos es algo relevante, y hoy poca gente todavía paga por la nube. La tendencia es que en 5 años todos nosotros vamos a pagar por tener almacenado, ya sea como personas físicas o como empresas, vamos a pagar así como fuera la luz, vamos a pagar para que alguien nos guarde todos los datos. Y finalmente UPS, que se va a ver que se está viendo beneficiada por el e-commerce, que se va a ver también beneficiada por la distribución de las vacunas. Muy bien, pues muy nutridas. Perdón. Hay más empresas ahora que la vez pasada. Sí, pues muchas gracias. Tocaron algunas de las inquietudes, mencionaron algunas de las emisoras que los invitados preguntaban también. Yo les recuerdo a todos que tenemos en Bursanet los reportes y análisis de cada una de estas emisoras. Aprovéchenlos, con un clic pueden saber el resumen de la empresa, el resumen de su último reporte trimestral, algunos de los fundamentales más importantes. Verdaderamente es información de mucho valor a través de Bursanet o a través de su asesor en el caso de que estén en el servicio asesorado. Les agradezco mucho a todos la participación. Les recuerdo que vamos a distribuir este video y además el paper que nos prepara Julio con los insights de esto, que hablan más a detalle de estas emisoras y sus perspectivas. Y pues nos vemos en el siguiente. La siguiente sesión será un día después de las elecciones. Pues ahí espero que si pierden, pues paguen sus apuestas. Les agradezco a todos. Inviertan. Es una muy buena oportunidad. Aprovéchenla. Apóyense con los asesores, con la información a través de Bursanet. Y con mucho gusto estamos a sus órdenes todos. Gracias, Héctor, Julio, Enrique, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hola.